Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicología con Nes, trayendo un video muy interesante en el cual, como ven en el título del video, utilizando mis conocimientos profesionales en psicología, realizaré un análisis de los 4 mejores episodios de la grandiosa serie de Netflix Love, Death and Robots, una serie que si aún no ves, en serio te recomiendo que lo hagas. Son episodios de 10 a 15 minutos, muy cortos pero muy perturbadores, entretenidos y lo más importante, con un nivel de profundidad narrativa bastante interesante. Hablaré de aquellos 4 capítulos que, para la crítica, estuvieron por encima del promedio, incluso siendo una serie en general que me parece en su mayoría buena. Aprovechando que hoy se estrena su segunda temporada en Netflix, si veo que este video les gusta mucho, traeré los mejores episodios de la segunda temporada que recién se estrenó. Todo depende del apoyo que le den a este video, las vistas y los likes. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden que las letras que uso para cubrir la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, como esto es un análisis, es obvio que si no han visto alguno de estos capítulos, esto contendrá muchos spoilers para ustedes. Incluso les podría arruinar la trama del capítulo. Entonces vayan y vean los episodios y ahí sí vienen a ver los análisis, se los advertí ya. Sin más que agregar, comencemos. Beyond the Aquila Rift, o en español Más allá de la grieta, con una puntuación de 8.6 para la crítica. Love, Death and Robots ya había demostrado en muchos episodios que podría proporcionar a la audiencia un increíble CGI, pero con el capítulo Más allá de la grieta supera por completo cualquier expectativa antes vista. Hablamos de una de las mejores animaciones que he visto en mi vida. El nivel de realismo es impresionante en cada rostro. Para contextualizarnos un poco en la historia, nos encontramos en una nave espacial liderada por nuestro protagonista Tom, quienes están a punto de emprender su viaje de regreso a casa. Posterior a ello, el problema de su aventura parece ser un error de cálculo, por el cual terminaron mucho más lejos de su destino. Tom se siente perdido y decepcionado. Sin embargo, Greta, una vieja amiga suya, es un detalle bastante agradable para hacer la experiencia de Tom un poco menos aversiva. Hasta este punto estamos en una típica aventura de ciencia ficción, sin entender que en verdad este es un episodio de terror puro. Por medio de una de sus subordinadas, Tom comienza a notar patrones muy extraños en esta supuesta base lejos de su hogar. También los nota en Greta, en esos momentos su acompañante sentimental. Esto lo lleva a querer conocer la realidad, y es cuando nos enteramos que todo se trata de una simulación, que nuestra piel comienza a ponerse de gallina. No existe ninguna Greta, ni mucho menos una base de reparaciones. Lo único real de todo es que Tom y sus compañeros se perdieron muy lejos de su hogar. El desenlace da impotencia y es abrumador, dado que el monstruo, que en este caso usa los recuerdos de Tom para convencerlo de esta simulación, parece tener empatía por Tom, y aunque lo esté asesinando mientras vemos como el verdadero Tom ha perdido la mayor parte de su carne y vitalidad, este monstruo arácnido espacial en serio busca que sus víctimas vivan una experiencia muy agradable en su lecho de muerte. El mismo monstruo advierte a Tom que este no está listo para conocer la realidad de que está atrapado en una telaraña gigante con este monstruo que puede controlar su mente mientras lo devora vivo, y que sus compañeros están ya muertos, producto del mismo proceso. Pienso yo que a estos últimos les debió haber también montado una simulación placentera mientras los devoraba, y esto nos genera muchas incógnitas, como el hecho de si estas fantasías también satisfacen al monstruo de alguna forma. En la historia de It, el payaso se alimentaba del miedo de sus víctimas. Puede que esta araña se alimente de los deseos de sus víctimas o de sus recuerdos, o puede que se alimente de sus cuerpos nada más, y lo de la simulación lo hace por diversión. La histeria que da el pensar que vivimos en una simulación es una característica muy humana. Es como si el ser humano quisiera siempre tener el control de todo, aparentemente. Así la realidad sea más dura y cruel que la fantasía. Si Tom no hubiera visto la realidad, moriría tranquilo en una fantasía incluso placentera en muchos sentidos, pero parece que a los seres humanos nos da cierta garantía o seguridad relativa el conocer la verdad, conocer qué es real y qué no, como si el responder a estas preguntas nos trajera un alivio, aunque en la práctica suframos por conocer la realidad. Es el mejor episodio de la primera temporada porque nos muestra una teoría que todos hemos pensado alguna vez en nuestra vida. ¿Lo que vemos a nuestro alrededor es la realidad, o acaso vivimos en una simulación de nuestra propia mente? ¿Somos un niño en coma en una cama que nunca ha despertado y todo esto que vemos es una mentira? Cada persona que conocemos está
creada por nuestra mente, pero nuestro verdadero cuerpo sigue dormido, como en Matrix? Les pregunto para que dejen en los comentarios, si tu vida fuera una simulación y lo pudieras comprobar, ¿querrías despertarte? ¿Estarías dispuesto a despertar en una realidad como la de Tom, o incluso peor? ¿O preferirías morir en la simulación? No sé por qué yo me decanto más por la segunda, podría ser miedo. Los leo allá abajo. Cima Blue, o en español Piezas Únicas, con una puntuación de 8.3 para la crítica. En contexto, la historia del gran artista Cima Blue se cuenta al público desde la perspectiva de una periodista que también es una gran admiradora. Cima creó su propio tono particular de azul y pasó por varios procedimientos para convertirse en más máquina que hombre y poder vagar por el cosmos. La animación del episodio es impresionante, aunque diferente a lo realista de las demás animaciones que veremos en los otros episodios del video de hoy. Como excelente historia de arte, el episodio nos hace pensar un poco sobre la comparación del hombre frente al infinito, un concepto que para el raciocinio es bastante complejo de entender. Y aunque el episodio comienza con un discurso bastante grandilocuente, su transcurso es más simple de lo que parece. Cima está buscando su lugar en el universo, su razón de ser, como muchos de nosotros. Cuando Cima nos habla de su origen, el episodio cambia completamente. Nos damos cuenta de la realidad. Cima no es un artista, ni es un hombre que busca ser una máquina, es solo una máquina, y no una muy compleja, es una pequeña máquina diseñada para limpiar una piscina. La grandilocuencia del episodio cae al suelo, y la gran identidad del genio Cima Blue era simplemente el primer recuerdo que este tenía, una pequeña baldosa azul que este debía limpiar en la piscina. Era su realidad, su trabajo y su mundo entero. Su obra culmina es volver allí, y es donde comienza nuestro análisis. La máquina o el mismo Cima evoluciona hasta convertirse en un genio para la humanidad, superar al propio humano. Luego siguió evolucionando hasta llegar nuevamente a ser su primera versión. Es decir, que en el transcurso de buscar su lugar en el universo se dio cuenta que todo el avance que tuvo finalizaría en su más mínima expresión, su versión más minimalista de sí mismo. ¿Sufría Cima siendo un organismo complejo? ¿Sufría el haber evolucionado? Eso no lo sabemos. Solo sabemos que al probar de los dos mundos, ser una simple máquina con una sola función o ser una máquina libre para realizar cualquier tarea posible, él eligió la primera, la simpleza, la limitada. Y este episodio posiblemente nos hable de un ciclo infinito, en el cual las cosas nacen, se complejizan, pero mueren únicamente con las funciones con las que nacieron. Muchas veces yo he pensado que si fuéramos animales sin raciocinio desarrollado, sufriríamos menos, lograríamos menos y aspiraríamos a menos, pero también nuestra vida sería más sencilla en este mundo, e incluso haríamos sufrir menos al planeta y a las demás especies. De forma psicoanalítica, Cima Blue trata sobre la vida misma del ser humano y su búsqueda de la verdad, terminando con las mismas limitaciones e incapacidades con las que llegó a este mundo, siendo feliz en la simpleza y la ignorancia. Me encanta cómo el público al final se asombra, cómo el mayor genio de la humanidad es simplemente una máquina pequeña que limpia una piscina. Salomón también habla de la vanidad de la vida en su libro Eclesiastés, habla de lo efímero que es todo en la vida al final, el trabajo, los esfuerzos, los sueños, hasta las personas. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, casi rozando el nihilismo, el sinsentido. ¿Qué sensación te deja este episodio a ti? A mí me genera un vacío en el estómago infinito, pero los leo allá abajo en los comentarios. Sony's Edge, o en español La Ventaja de Sonic, con un puntaje de 8.3 para la crítica. La cantidad de giros y vueltas que están presentes en Sony's Edge son suficientes para hacer que la cabeza de alguien comience a girar. La premisa por sí sola es fenomenal, un anillo subterráneo de las luchas entre bestias controladas por humanos. Sony nunca pierde, pero nadie puede averiguar cuál es su ventaja, y es que todo el contexto de este capítulo nos lleva a ver a Sony, la protagonista, como la víctima de la maldad humana. Fue violada, torturada y desde ese momento cambió. Ahora, cuando posee una bestia impresionante, Sony muestra una determinación e ira brutal. Como cualquier práctica ilegal, vemos cómo intereses desleales quieren perjudicar a Sony. Sin embargo, la vuelta más reveladora es cuando nos damos cuenta que Sony no es la mujer, Sony es en realidad el monstruo. Y cada vez que el monstruo pelea en el ring contra otro monstruo, pelea por su vida misma. Y la primera incógnita que a mí me genera es preguntarme por qué Sony va al ring. ¿Acaso ella quiere
quiere morir. En algún punto llegará una bestia que pueda vencerla y su vida en ese momento acabará. Y ella lo sabe, pero disfruta de este miedo. Quiero que, como les digo, es perturbador pero fascinante. Los monstruos son la verdadera cara del ser humano, mientras que su delicadeza y vulnerabilidad son solo la fachada, el avatar. Este episodio llama mi atención porque es una clara referencia a cómo las experiencias de tu vida no solo te marcan, sino que te transforman. Literalmente nuestra protagonista ya no era una humana, era un monstruo con sed de venganza. No quería dinero ni fama, ni siquiera quería su propia vida. Su realidad se quebró y con ella su percepción de la vida. ¿Y no es acaso esta la realidad que viven muchas personas en situaciones extremas, sean cuales sean? El monstruo se vuelve su verdadera cara. The Secret War, o en español La Guerra Secreta, con 8.1 de puntuación para la crítica. Soldados rusos en Siberia durante la Segunda Guerra Mundial luchando contra enemigos alienígenas o demonios. Impresionante. Y es este el contexto del episodio. Completamente imparcial a cualquier posición política, La Guerra Secreta se centra en una animación espectacular, escenas de lucha increíbles y una trama general que muy bien podría recogerse como una película. Hay una realidad en este episodio y es como el ser humano se ve impotente ante un enemigo que no puede entender, controlar o asesinar. Es una burla completa a la guerra, mostrándonos la impotencia de un soldado y cómo ni su determinación ni su fuerza o inteligencia lo podría salvar ante la muerte inminente. Queriendo acabar con algunos alienígenas o demonios, como los llaman en el episodio, se dan cuenta que su guerra estaba totalmente perdida, al menos teóricamente. El número de enemigos te abruma, haciendo sentir pena por nuestros protagonistas, e incluso sabiendo su final ellos trabajan. Y la mejor parte de este capítulo es entender que no fue en vano su muerte y que probablemente es de los únicos finales satisfactorios de la serie Love, Death and Robots, siendo los demonios masacrados por bombas anunciadas por el hijo del capitán, quien fue el único que pudo escapar, sonando de fondo una linda secuencia del instrumento que el chico anteriormente había comenzado a tocar en el episodio. Creo que este episodio forma conciencia y nos muestra cómo, para que miles vivan felices y en paz, unos pocos dan su vida de forma agónica y lo peor, de forma secreta. Y esa es la verdad de muchos de nuestros pueblos, ¿no? Para que tú y yo seamos relativamente libres, hoy en día miles de guerras secretas se llevaron a cabo sacrificando millones de vidas. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Yo no tengo la última palabra, ni siquiera los críticos. ¿Cuáles son tus episodios favoritos de Love, Death and Robots? ¿Y por qué? Déjalo allá abajo y los estaré leyendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.